Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a continuar con la teoría de anillos. En esta tercera lección vamos a explicar algunos conceptos como los divisores de cero, su relación con las unidades, los dominios de integridad y vamos a dar algunos ejemplos. El primer hecho que tenemos en cuenta, la primera definición que vamos a dar, es la de divisor de cero. Tengamos un anillo A y en él decimos que existen divisores de cero si podemos encontrar valores x e y de A diferentes de cero, tales que x por y da 0. Es decir, podemos encontrar elementos no nulos cuyo producto es nulo. Para simplificar un poco la notación, en lugar de escribir A menos el 0, es decir, el anillo menos el 0, voy a escribir A asterisco, cada vez que me refiera a este conjunto en particular. Vale, cuando un anillo era, como vimos, unitario y conmutativo, lo llamamos dominio, ¿vale? Y cuando, aparte de ser un dominio, no tiene divisores de cero, es decir, no se da este hecho que podamos encontrar, no podríamos encontrar nunca elementos no nulos cuyo producto fuera nulo, como digo, un dominio sin divisores de cero, lo llamaríamos un dominio de integridad. Recordemos, por otro lado, que cuando tenemos un anillo unitario y conmutativo, un dominio, ¿vale?, en el que las unidades de A son precisamente A asterisco, es decir, son todos los elementos diferentes de cero, entonces eso lo llamamos cuerpo conmutativo. ¿Vale? Lo primero que voy a probar aquí es que todo cuerpo conmutativo es un dominio de integridad. Luego veremos en algunos ejemplos que lo recíproco no es cierto. Vale, vamos a suponer que tenemos un cuerpo K, ya mencioné que normalmente iba a usar esta notación, es decir, un cuerpo conmutativo en el que, pues, ya sabéis, se trata de un anillo unitario conmutativo donde todos los elementos tienen inverso menos el 0, ¿vale? Bien, pues si tomamos x e y diferentes de 0 en ese cuerpo, ¿vale?, y suponemos que x por y da 0, es decir, que son divisores de 0, ¿vale? Entonces, como son elementos no nulos, tendrán inverso, y al multiplicar, por ejemplo, x a la menos 1 por x por y, eso será igual a x a la menos 1 por 0. Sabemos que en todo anillo se verifican los productos nulos, por lo tanto, esto será 0, y aquí podemos asociar, para que quede x a la menos 1 por x, que sabemos que eso es la unidad por 1 daría, la unidad por y daría y sería igual a 0 en contra de lo que hemos supuesto. Para evitar esta contradicción, evidentemente esto no puede ser cierto y por tanto no vamos a poder encontrar elementos no nulos cuyo producto sea nulo en un cuerpo conmutativo. Así que todo cuerpo conmutativo es un dominio de integridad. Como he dicho, lo contrario no siempre es cierto, porque, por ejemplo,
tenemos el conjunto de los números enteros con la suma y el producto usuales. Ese conjunto es un anillo unitario y conmutativo, fácil probarlo, y además sin divisores de cero. ¿Vale? Evidentemente, el producto de dos enteros daría 0 si solo si alguno de ellos es 0. ¿Vale? Por lo tanto, este conjunto, los enteros con la suma y el producto usuales, serían un dominio de integridad, pero evidentemente no es un cuerpo, porque no todos los enteros tienen inverso respecto del producto usual. ¿Vale? Bien, podríamos esto esquematizarlo con un pequeño dibujo, diciendo, pues estos son los dominios de integridad, y estos son, por ejemplo, los cuerpos, ¿no? Los cuerpos forman parte de los dominios de integridad, pero hay conjuntos que son dominios de integridad, como los enteros, que no son cuerpos. ¿Vale? Ahora voy a probar otro resultado. Voy a probar que si tenemos un anillo unitario, ¿de acuerdo? No necesariamente conmutativo, nada, sencillamente un anillo unitario, evidentemente no trivial, como todos los que vamos a tomar aquí. Entonces, si por ejemplo D sub A es el conjunto de los divisores de cero de este anillo, y U de A es el conjunto de las unidades de A, se verifica pues que D de A y U de A están ambos incluidos en A asterisco. Bueno, son todos elementos no nulos, cada uno de los que hay aquí, pero también se verifica que D de A, intersección U de A, es el vacío. O sea, no hay divisores de cero que sean unidades, ni unidades que sean divisores de cero. ¿Vale? Vamos a probarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues supongamos que, por ejemplo, B pertenece a los divisores de cero. En ese caso, existe A perteneciente a asterisco, de forma que B por A da 0. O bien, A por B da 0. ¿Vale? Fijaos que aquí hablo de divisores de 0 cuando hay dos elementos que multiplicados dan 0. No me importa el orden en que eso ocurra, por lo tanto aquí también lo señalo en la demostración, ¿vale? Bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que si, por ejemplo, B fuera una unidad también, y ocurriera pues esto mismo, cualquiera de las dos cosas podría usar, ocurriera esto, entonces al hacer B a la menos 1 por B por A, sería igual a B a la menos 1 por B y por A asociándolo de esta forma. ¿Vale? Pero como ya hemos visto antes, B por A era precisamente 0, y esto sería B a la menos 1 por 0, lo cual, por productos nulos, daría 0. En esta asociación daría 1, B a la menos 1 por B, sería 1 por A y sería A. Por lo tanto, A sería 0. Como veis, es muy parecida a la demostración que he hecho para el caso de los cuerpos, para probar que todo cuerpo es un dominio de integridad. ¿Vale? Entonces encontramos aquí pues una contradicción. Es imposible que ocurra esto. Por lo tanto, si tenemos un divisor de 0, no puede ser una unidad. Muy bien. Hecho esto, voy a pasar a dar algunos ejemplos de anillos. Consideremos dos conjuntos no vacíos, A y B. Vamos a definir aplicaciones de B en A, por ejemplo. Eso me permite construir el conjunto A elevado a B, que es el formado por todas esas aplicaciones de B en A. ¿Vale?
¿Es no vacío? Pues sí, evidentemente. ¿Por qué? Pues tomemos un elemento de A cualquiera, A minúscula. Entonces puedo definir una aplicación, f sub 1 de x, como A para todo x perteneciente a B. ¿Vale? Eso, evidentemente, es una aplicación. Haciendo unos pequeños esquemas, lo que quiero decir es que aquí no importa qué elemento tomemos de B, todos tienen por imagen A. Y eso es una aplicación, por lo tanto, este objeto matemático existe, por lo tanto, en este conjunto hay al menos un elemento y, por tanto, no es vacío. Bien, la elección de las letras ahora va a quedar clara, porque voy a suponer ahora que A es un anillo. Y el conjunto A elevado a B, es decir, de las aplicaciones de B en A, va a ser el conjunto de todas aquellas aplicaciones cuyo dominio es un conjunto dado B no vacío, pero cuya imagen está en el anillo. Voy a probar que este conjunto A elevado a B es también un anillo. ¿Vale? Primero voy a ver que este conjunto es no vacío con un desarrollo totalmente paralelo a este. Ahora lo que voy a considerar es que, claro, este anillo por lo menos tiene al elemento 0 dentro de él, ¿no? Y así puedo definir esta aplicación, la aplicación que llamo 0, que a cada elemento de B le hace corresponder el 0. O sea, si aquí tuviera el conjunto B y aquí tuviera el anillo, como sé que al menos tiene el 0, pues todos los elementos de B tendrían por imagen el 0. Y eso me daría lugar a una aplicación. ¿Vale? Y así esta aplicación formaría parte de A elevado a B y A elevado a B no sería vacío. Ahora defino las siguientes operaciones. Una suma en la que tomo dos aplicaciones y les hago corresponder la aplicación suma de la siguiente manera. La aplicación suma es una aplicación de B en A de una manera muy fácil. La aplicación suma es igual a la suma de las aplicaciones para todo x de B. Es decir, la aplicación suma es una donde al aplicarse sobre un determinado elemento lo que hace es asignarle la suma de lo que da cada una de estas aplicaciones por separado. Esto es sencillo de entender porque hay que darse cuenta que esto es un elemento del anillo, esto es otro elemento del anillo, f de x y g de x. Al sumarse dan también un elemento del anillo, así que está bien definida. Es muy fácil probar que respecto a la suma verifica la propiedad asociativa. Luego existe el elemento neutro, que precisamente es la aplicación 0, que acabo de poner aquí. Y toda aplicación tiene una aplicación opuesta que al sumarse con esta operación da lugar al elemento neutro, es decir, a la aplicación 0. La aplicación opuesta es también fácil de obtener. Se trata de una aplicación que a cada elemento x le hace corresponder el opuesto del que le hacía corresponder f. ¿Vale? Así que aquí la notación es muy clara y el cálculo es bastante sencillo. Bien, así que tenemos la asociatividad, la existencia de elemento neutro, la existencia de elemento simétrico, en este caso opuesto, y la conmutatividad también es inmediata. Y puedo ya concluir que A elevado a B con la suma es un grupo abeliano. Ahora definiríamos una nueva operación de la siguiente manera. A cada f y g le haríamos corresponder el producto de f y g. ¿Cómo sería esa aplicación? Pues la aplicación producto f y g sería una aplicación de B
en A, que a cada elemento X le haría corresponder el producto de f de X y de g de X. Es fácilmente que respecto de esa operación A elevado a B es un semigrupo, es decir, verifica la propiedad asociativa, ya que evidentemente A como anillo la verifica y sus elementos, al ser manejados adecuadamente, dan lugar a la asociatividad aquí. Bueno, respecto a la distributividad también se puede probar, por último, de manera sencilla, ya que lo único que tengo que probar es que f por g más h tiene que dar por f por g más f por h, y por ejemplo f más g por h tiene que dar f por h más g por h. Esto con pequeñas manipulaciones, teniendo en cuenta cómo se ha definido, se consigue. En resumen, tengo que, si parto de un determinado anillo, tengo un conjunto cualquiera, B, el conjunto de todas las aplicaciones de B en A, con estas operaciones, que son extendidas a partir de las operaciones del anillo, es también un anillo. Voy a dar ahora otro ejemplo. En el texto de la UNED se habla de los enteros de Gauss, y lo nota de esta forma. ¿Qué son estos enteros de Gauss? Bien, partimos del hecho de que los números complejos, los números reales, los números racionales, son cuerpos, ¿vale? Eso lo sabemos, es bastante sencillo, y por tanto, al ser cuerpos, son anillos unitarios y conmutativos, donde las unidades son todos los elementos menos el cero. Pues bien, en el caso que nos ocupa, estamos tomando un subconjunto de los números complejos, los enteros de Gauss, definido de la siguiente forma. Son aquellos complejos de la forma A más BI, donde tanto A como B son enteros. ¿Vale? Con las operaciones de los números complejos restringidas a este subconjunto, obtenemos un anillo, además un anillo unitario. ¿Cómo lo podemos ver? Bien, en cuanto a la suma es evidente, porque si sumamos dos enteros de Gauss de esta forma, teniendo en cuenta cómo se hace la suma en forma binómica, pues nos daría esto, ¿vale? Y claro, aquí sumaríamos dos enteros y aquí otros dos enteros, y sería entero, y evidentemente pertenecería también a los enteros de Gauss, la suma de dos enteros cualquiera de Gauss. Este es un elemento de los enteros de Gauss, que sería el neutro, ¿vale? Es el cero. De hecho, es el cero de los complejos también. Luego, para cada entero A más BI, bastaría con sumarle los opuestos de los enteros A y B, en esta forma, es decir, el complejo opuesto, para que me diera el cero. Así que, respecto de la restricción de la suma, evidentemente la propiedad asociativa la cumpliría. Respecto de la restricción de la suma, sería un grupo abeliano. Muy bien, y en cuanto al producto, vamos a verlo. Si tuviéramos que hacer el producto de dos enteros de Gauss, pues lo tendríamos que hacer como siempre, de esta manera, que sería A por C, más A por D por I, más B por C por I, más B por D por I cuadrado. Bueno, es fácil agruparlo como A por C más, o mejor dicho, menos B por D, más I a D más BC. Y claro, estas operaciones AC menos BD y AD más BC con enteros dan lugar a enteros. Por tanto, el producto es interno en este subconjunto de C y la propiedad asociativa la cumple. En cuanto a la existencia de elemento neutro, pues es evidente que este es un entero de Gauss y sería el elemento neutro, el 1 más 0i, perdón. Este es un entero de Gauss y sería el elemento neutro, el 1. Así que en realidad esto sería un anillo unitario, que es conmutativo, también se deduce del hecho de que el producto de los complejos es conmutativo, como en todo cuerpo. Y así tenemos que los enteros de Gauss son un anillo unitario y conmutativo.
pero forman un dominio de integridad, por ser un anillo unitario conmutativo, son dominio. Pues también porque el producto de dos enteros de Gauss igual a 0 implicaría que alguno de ellos es 0. Eso es debido precisamente a que son elementos de un cuerpo, y hemos visto que un cuerpo siempre es un dominio de integridad. Por lo tanto, si no voy a hallar divisores de 0 en el cuerpo, tampoco voy a hallar divisores de 0 en cualquier subconjunto. Así que lo que tengo aquí, cuando hablo de los enteros de Gauss, es un dominio de integridad. En cuanto a si a su vez son un subcuerpo, pues me temo que no. Tendríamos que ver si todo elemento tiene inverso, todo elemento diferente de 0. Evidentemente no, porque si hacemos esto, por ejemplo, aquí me saldría pues a por x menos b por i más i por a por i más b por x. Y si quiero que esto sea 0 y 1, es decir, 1 más 0i, pues esto tendría que ser 1 y esto tendría que ser 0, ¿no? Por ejemplo, si ahora, por ejemplo, pongo 1, 1 en A y B, queda así. Y si ahora hago la suma, sería x más y menos y más x, sería 2x igual a 1 y x igual a 1 medio, y ya fallaría, porque eso ya no es un entero, ¿vale? En resumen, es un dominio de integridad.